¿Qué secretos puede guardar una sonrisa? ¿Cuánta verdad no contada puede soportar una sola fotografía antes de romperse en 1000 pedazos? Miramos esta imagen, una reliquia de 1905, y vemos una postal del pasado, una familia española, bañada por el sol de Andalucía, congelada en un momento de aparente perfección. El patriarca, con su postura orgullosa, la madre, radiante, los niños, vestidos con sus mejores galas. Todos sonríen para el fotógrafo, para la posteridad, pero esta fotografía miente, captura el momento más álgido de un engaño magistral, porque detrás de la fachada de prosperidad, en el aire quieto de esa tarde de primavera, se ocultaba un secreto tan sombrío que, de saberse, habría reducido a cenizas la reputación, la fortuna y el futuro de todos los presentes. Hay un detalle en esta imagen, un detalle que involucra a la madre, pero que solo una persona en el mundo podía ver, y esa persona también está en la foto. Prometo que al final de esta historia, cuando vuelvas a mirar esta imagen, no verás una familia feliz, verás un sacrificio, una traición y el precio devastador de un amor imposible. Nuestro canal existe para rescatar estas historias, para encontrar a los héroes que la historia decidió ignorar, aquellos cuyos nombres nunca fueron grabados en piedra. Si crees como nosotros que estas historias merecen ser contadas y que cada vida, por silenciosa que sea, tiene un peso inmenso, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Ayúdanos a darle voz a los invisibles. Nuestra historia se desarrolla en las afueras de Sevilla, en el año 1905. Era una época de extremos, una España de terratenientes y campesinos, de riqueza deslumbrante y pobreza desesperada. La sociedad estaba construida sobre cimientos de apariencias. Lo que se decía en los salones importaba más que la verdad. La reputación de una familia era su activo más valioso, y ninguna familia tenía una reputación más impecable que los de la Vega. Don Alejandro de la Vega era uno de los hombres más poderosos de la región. Sus olivares y naranjos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Su palabra era ley, tanto en sus tierras como en la política local. Su esposa, doña Isabel, era la envidia de la sociedad sevillana, hermosa, piadosa y, sobre todo, madre de un heredero sano. Eran la definición del éxito. Pero esta historia no es sobre ellos. No realmente, es sobre ella. Mira de nuevo la fotografía. En el borde, de pie junto al arco de piedra del patio, casi oculta por la sombra de un limonero, hay una mujer joven. Su nombre es Jimena. Ella es la sirvienta principal, el ama de llaves. También está sonriendo, pero su sonrisa es una obra de arte distinta. Es una máscara pulida por años de práctica, una sonrisa que no llega a sus ojos. Los ojos de Jimena están fijos en una sola persona en la fotografía, el niño más pequeño, Matías, de 5 años, el orgullo y la alegría de la familia. Jimena había llegado a la hacienda de la Vega 8 años antes, una muchacha de un pueblo pobre de la sierra, huyendo del hambre y buscando un futuro. Su inteligencia y su naturaleza silenciosa y trabajadora la hicieron ascender rápidamente. Aprendió a gestionar la casa con una eficiencia que la volvió indispensable para doña Isabel. Jimena conocía cada rincón de la hacienda, conocía el sonido de los pasos de don Alejandro en el pasillo de mármol a medianoche, conocía el olor del láudano que doña Isabel tomaba en secreto para calmar sus nervios, y conocía la verdad sobre el pequeño Matías, una verdad que solo ella y don Alejandro compartían. Años atrás, antes de que don Alejandro se casara con la rica heredera que era Isabel, él y la joven sirvienta, Jimena, tuvieron una relación. Para él fue un capricho, para ella fue una catástrofe. Cuando Jimena quedó embarazada, el pánico se apoderó de la casa. Un escándalo así destruiría a don Alejandro. La solución fue rápida y brutal. Jimena fue enviada lejos, a un convento aislado, con la promesa de que la cuidarían. Dio a luz a un niño sano, un varón. Le dijeron que el bebé había muerto al nacer. Su corazón se partió, pero regresó a la hacienda, vacía, y continuó sirviendo. Lo que no sabía era que su hijo no había muerto. Don Alejandro lo había tomado. Un año después, cuando él y su nueva esposa, doña Isabel, tuvieron un hijo. Ese niño, presentado al mundo como Matías de la Vega, era en realidad Esteban, el hijo de Jimena. Doña Isabel, incapaz de concebir, había aceptado el plan para asegurar la línea de sucesión y su propia posición. Así que Jimena pasó 5 años criando a su propio hijo, sin que él lo supiera. Lo bañaba, le cantaba canciones de cuna de su pueblo, le curaba las heridas cuando se caía, y cada noche veía a doña Isabel besarlo y llamarlo
Hijo, el detalle sombrío en la fotografía no es algo que se pueda ver a simple vista, es el vacío, es la distancia de 3 metros entre Jimena y el niño, es la forma en que la mano de doña Isabel se aferra posesivamente al hombro de Matías, como si reclamara una propiedad, y es la expresión en los ojos de Jimena, una sonrisa de agonía que confunde con devoción. El día en que se tomó esta foto, el cumpleaños número 5 de Matías, no fue un día cualquiera, fue el día en que Jimena tomó una decisión. Esa misma mañana, un pequeño incidente, una palabra susurrada por el niño, había amenazado con derribar todo el teatro, y ahora, mientras el fotógrafo se escondía bajo su tela oscura, Jimena sabía que no podía seguir siendo la espectadora silenciosa de su propia vida. El secreto estaba a punto de estallar. El sol de la mañana del 5º cumpleaños de Matías entró por las ventanas de la hacienda como una cuchilla de oro, prometiendo un calor que más tarde se volvería sofocante. El aire olía a azahar y a cera de abeja pulida. Por toda la casa, el ejército de sirvientes se movía con una prisa silenciosa, preparando la gran fiesta de la tarde. Se pulía la plata, se planchaban los manteles de lino, y en la cocina se preparaban manjares que la mayoría de ellos nunca probaría. Jimena, como ama de llaves, era la directora de esta orquesta. Daba órdenes con su habitual calma y eficiencia, su voz suave pero firme. Sin embargo, por dentro, su mundo se estaba desmoronando. Sus manos, ocultas en los pliegues de su delantal, temblaban sin control. El incidente había ocurrido apenas una hora antes, en la quietud de la guardería del ala oeste. Había sido un momento tan pequeño, tan doméstico, que su violencia la había tomado por sorpresa. Doña Isabel había decidido vestir ella misma a Matías para el fotógrafo, un acto de maternidad performativo para el que rara vez tenía paciencia. El niño, somnoliento y malhumorado, no quería cooperar. El traje de marinero de terciopelo azul le picaba. «Estate quieto, Matías, comportas como un pequeño salvaje», exclamó doña Isabel, su voz tensa mientras luchaba con un botón. El niño empezó a llorar, un llanto agudo de frustración. Instintivamente, como había hecho cada día de su vida, se soltó del agarre de Isabel y corrió hacia la única fuente de consuelo que conocía. Se aferró a las faldas de Jimena, enterrando su rostro en el algodón áspero. «No quiero, pica. Quiero a Jime. Cántame la canción del lobo, Jime». Era su canción, la canción que la madre de Jimena le cantaba a ella en la sierra, una melodía secreta que compartían en la penumbra de la guardería. Doña Isabel se puso en pie lentamente. Su rostro, normalmente de una palidez de porcelana mantenida por sus gotas de láudano, se tiñó de un rojo lívido. «Matías, ven aquí ahora mismo. Yo soy tu madre». El niño, asustado por su tono, se aferró más a Jimena y sollozó las 2 palabras que sellaron el destino de todos. «No, mamá Jime». El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto, más pesado que los muebles de caoba, más espeso que el calor de la mañana. Matías no sabía lo que había dicho, solo había unido las 2 cosas que más amaba, la figura de Jime y la palabra mamá. Pero para las 2 mujeres, esa frase fue una detonación. Doña Isabel esperó a que el llanto del niño se convirtiera en hipo. Luego, con una calma aterradora, lo tomó del brazo y lo sentó bruscamente en un taburete. Le dio un juguete de madera y el niño, asustado, se cayó. Entonces, la señora de la casa se volvió hacia la sirvienta. No gritó, no la abofeteó. Hizo algo mucho peor. Se acercó tanto que Jimena pudo oler el leve rastro de anís y medicina en su aliento. «Has olvidado tu lugar, Jimena», susurró. Su voz era seda envuelta alrededor de acero. «Creí que entenderías los términos de nuestro acuerdo, que te contentarías con estar cerca». «Señora, por favor», Jimena comenzó, su sangre helada. «Él es solo un niño, no entiende, pero tú sí», la cortó Isabel. «Y yo también. He tolerado tu presencia porque él te tiene cariño. Pero esto», miró al niño, que ahora jugaba nerviosamente con el juguete. «Esto es una mancha. Tu presencia lo está manchando, confundiendo». La palabra «manchando» resonó en la mente de Jimena, como si su amor fuera suciedad. «El fotógrafo vendrá después del almuerzo», continuó doña Isabel, alisando una arruga inexistente en su propio vestido de seda. «Don Alejandro insiste en esta ridícula foto familiar. Cumplirás con tus deberes. Estarás en la foto, en tu lugar, en las sombras. Sonreirás. Y esta noche», aquí hizo una pausa, «esta noche cuando todos duerman te irás». El mundo de Jimena se inclinó. «Señora, he sido generosa. Podría haberte echado hace años. Podría haberte enviado a un manicomio. En cambio, te he permitido ver
al niño, pero se acabó. Le explicó el plan con una precisión clínica. Un carruaje la esperaría en la puerta trasera a medianoche. La llevaría a la estación de tren de un pueblo lejano. Se le daría una suma de dinero que la mantendría callada durante años. Si alguna vez vuelves, concluyó Isabel, sus ojos oscuros y sin vida, o si alguna vez escribes, o si alguien oye un solo rumor de esta locura, me aseguraré de que termines en un lugar donde ni siquiera Dios pueda oírte rezar. Estarás borrada. ¿Lo entiendes? Jimena, vacía, asintió. Era una sentencia de muerte, el exilio. Horas después, el patio estaba listo. El fotógrafo, un hombre nervioso de la ciudad, se escondía bajo su tela oscura. Don Alejandro estaba de pie en el centro, con su chaqueta de lino impecable, riendo de algo que el fotógrafo había dicho, completamente ajeno a la guerra silenciosa que acababa de declararse y concluirse dentro de su propia casa. Isabel, querida, Matías, vengan, vengan, llamó. Doña Isabel apareció, radiante, llevando a Matías de la mano. El niño ya no lloraba, pero sus ojos estaban hinchados. Jimena, cumpliendo su orden, se deslizó hacia el fondo junto al arco de piedra, en la sombra del limonero, su lugar. Se preparó para sonreír, se preparó para su última mirada, y entonces, cuando doña Isabel se inclinó para ajustar el cuello del traje de Matías, algo brilló en su pecho. Era un detalle que Jimena no había notado esa mañana. Alrededor del cuello de doña Isabel, colgando de una fina cadena de plata contra el encaje oscuro de su vestido, había un relicario. No era una joya opulenta de los de la Vega, era un óvalo simple de plata desgastada, con el grabado de un solo olivo en la cara frontal. Un trueno silencioso golpeó a Jimena. El aire abandonó sus pulmones. Ese relicario. No podía ser. Era el relicario de su madre. La única cosa de valor que había traído consigo de la sierra. Se lo había dado su madre en su lecho de muerte. Lo llevaba puesto la noche en que don Alejandro la sedujo o la forzó. La línea siempre había sido borrosa. Él se lo había quitado, riendo, diciendo que era un recuerdo de su pequeña flor salvaje. Jimena, joven y tonta, pensó que era romántico. Cuando regresó del convento, rota y vacía, nunca se atrevió a preguntar por él. Supuso que él lo había tirado, o que se había perdido, y ahora allí estaba, en el cuello de la mujer que le había robado a su hijo. Don Alejandro no solo le había quitado a su hijo y se lo había dado a su esposa, también le había quitado el único recuerdo de su propia madre, y se lo había dado a su esposa. Era un trofeo, una broma final y cruel, la aniquilación total de su identidad. Doña Isabel, sintiendo la mirada de Jimena, levantó una mano y tocó el relicario distraídamente, como si fuera una baratija más. Para ella, lo era. Para Jimena, era la prueba de que no estaba tratando con personas, sino con monstruos. El detalle en la madre no era solo su mano posesiva sobre el niño, era el trofeo robado que llevaba en el cuello. El fotógrafo gritó, «Sonrían, por favor», y Jimena sonrió. Fue la sonrisa más aterradora y resuelta de su vida. El plan de doña Isabel era bueno, pero el de Jimena, nacido en ese instante de odio y revelación pura, sería mejor. No se iría, no en silencio. La explosión del magnesio del fotógrafo fue como un disparo de salida. En el instante en que el humo se disipó, la sonrisa de don Alejandro se ensanchó, convirtiéndose en la del anfitrión. «Excelente, excelente. Ahora, a la fiesta». Vino, música, la familia se disolvió. Don Alejandro dio una palmada en el hombro de su esposa, ignorando por completo a la sirvienta en las sombras. Doña Isabel, con un último y afilado vistazo a Jimena, tomó la mano de Matías y lo condujo hacia los jardines, donde los invitados comenzaban a congregarse. «Ven, Matías, saluda a los marqueses». El relicario de plata brillaba en su pecho, un sol falso. Jimena no se movió por un segundo. El mundo, que se había inclinado, ahora se sentía extrañamente quieto. El pánico había desaparecido, reemplazado por un frío glacial que comenzaba en su pecho y se extendía hasta la punta de sus dedos. Ya no era una víctima a punto de ser exiliada, era una jueza a punto de dictar sentencia. La orden de doña Isabel de irse a medianoche ya no era una condena, era una fecha límite. La hacienda cobró vida. Una orquesta de guitarras comenzó a tocar en el patio principal. Llegaron carruajes, descargando familias de apellido antiguo, hombres con sombreros caros y mujeres con vestidos de encaje de Bruselas. El aire se llenó del zumbido de la conversación ociosa, del tintineo de las copas de Jerez y del olor del jamón ibérico siendo cortado por manos expertas. Jimena se reincorporó al servicio. Un fantasma con delantal se movía entre los invitados,
su rostro una máscara de deferencia perfecta. Con permiso, señor. Gracias, señora. Cada sonrisa que recibía, condescendiente y vacía, era combustible. Observaba todo. Vio a don Alejandro en el centro de un círculo de hombres, riendo estruendosamente, gesticulando con su cigarro. Hablaban de política, de tierras, de barcos que llegaban a Cádiz. Él era el sol alrededor del cual giraban todos. Su poder se basaba en esta ilusión, en la creencia de su impecabilidad. Una ilusión, se dio cuenta Jimena, que es mucho más frágil que la piedra. Luego observó a doña Isabel. La señora de la casa estaba actuando, se reía de las bromas, pero sus ojos se movían constantemente buscando a Matías, buscando a Jimena, verificando que su mundo artificial siguiera en su lugar. Jimena vio la tensión en la forma en que su mano se crispaba en el abanico, la forma en que sonreía un milisegundo de más, y vio cómo, de vez en cuando, sus dedos se desviaban inconscientemente hacia el relicario en su cuello. No era un trofeo. Jimena se dio cuenta de su error. No era solo un trofeo, era un talismán. Era la prueba tangible que doña Isabel necesitaba para convencerse a sí misma de que ella había ganado, que ella era la madre, que ella era la dueña, que ella había vencido a la joven sirvienta. Era un símbolo de su desesperada inseguridad. Y entonces estaba Matías, el cumpleañero, el centro de todo y el más perdido de todos. Los invitados lo agobiaban, pellizcando sus mejillas, felicitándolo por su traje. Él soportaba la atención con la estoica confusión de un niño de 5 años, pero sus ojos buscaban constantemente, barriendo la multitud, y entonces la encontraba, en el borde de la fiesta, con una bandeja de plata. Sus ojos se encontraban a través del patio. Él le ofrecía una pequeña sonrisa tentativa, un faro en su mar de confusión. Jimena le devolvía un asentimiento casi imperceptible. Cada una de estas miradas robadas era un recordatorio de la verdad. Él era suyo, y ella no podía, no debía, dejarlo en manos de una mujer que necesitaba robar recuerdos para construir una maternidad. El plan inicial de Isabel era el exilio. El plan de Jimena, nacido del odio de esa mañana, había sido la venganza, tal vez la exposición, pero ahora, mirando a su hijo, el plan cambió de nuevo. No era venganza, era un rescate. Necesitaba un arma, no un cuchillo, no veneno. Esas eran las herramientas de los desesperados. Ella necesitaba un arma que los de la Vega entendieran, el poder, la reputación, el dinero, y ella sabía exactamente dónde encontrarla. Como ama de llaves, Jimena poseía un juego de llaves maestras que abrían todas las puertas, incluida la del despacho de don Alejandro, un santuario prohibido de humo de cigarro, cuero y secretos. Ella era la única a la que se le permitía entrar para limpiar, siempre bajo su supervisión. Pero ella había visto el libro de contabilidad de cuero rojo que él guardaba no en la caja fuerte, sino en el cajón inferior de su escritorio, bajo llave. Había visto nombres junto a cifras que no tenían sentido para las operaciones de una granja de olivos, nombres de políticos locales, de funcionarios del puerto. La fiesta estaba llegando a su punto álgido. Los guitarristas tocaban una bulería apasionada. Don Alejandro, animado por el vino, había llamado a Matías para que bailara para los invitados. El niño, mortificado, estaba siendo empujado al centro del patio. Era su oportunidad. Nadie estaba prestando atención. Jimena se deslizó por un pasillo lateral. El sonido de las palmas y los olé amortiguado por las gruesas paredes de piedra. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por propósito. El despacho estaba en silencio. Usó su llave. El olor a cuero y tabaco la golpeó. Se movió con la eficiencia de años de práctica. No fue a la caja fuerte, fue al escritorio. El cajón inferior estaba cerrado con una pequeña llave de latón. Ella sabía dónde la guardaba, en el humidor de puros, bajo los cigarros cubanos. Abrió el cajón. Allí estaba. El libro rojo. Lo abrió. No entendía de contabilidad, pero entendía la naturaleza humana. Pasó las páginas, buscando anomalías, y allí lo encontró. Una serie de pagos repetidos a un nombre que reconoció, un inspector de aduanas de alto rango en Cádiz, y al lado, notas crípticas, mercancía del este, sombra de Gibraltar. Don Alejandro no solo era un terrateniente, era un contrabandista. Esto podía destruir su reputación política, pero necesitaba algo más, algo que la atara a ella, que probara su verdad. Buscó frenéticamente. En el mismo cajón, bajo el libro, había un pequeño joyero de madera. No contenía joyas. Contenía cartas de amor que ella le había escrito, las que él le había quitado cuando se fue al convento, y algo más. Una carta del propio convento, dirigida a don Alejandro, fechada un mes después del nacimiento de Matías, agradeciéndole su generosa donación por el cuidado de un huérfano sin nombre
que él había rescatado. Y la última, la daga final, una nota de un médico en Sevilla, escrita a doña Isabel, expresando su pesar por su condición estéril y sugiriendo una retirada al campo para su salud. Las guardó, las había guardado todas. Su arrogancia era monumental. Él guardaba la prueba de su crimen como un emperador guarda sus trofeos de guerra. Jimena tomó la carta del convento y la nota del médico. Eran pequeñas. Las dobló y las escondió bajo su delantal, en el pequeño bolsillo cosido en el interior de su corsé. No podía llevarse el libro rojo, era demasiado grande y lo echaría en falta, pero no lo necesitaba. Abrió la página de los pagos de contrabando, la página que detallaba los sobornos al funcionario de aduanas. Con una mano firme, arrancó la esquina superior derecha, solo un pequeño triángulo de papel, lo suficientemente pequeño como para no ser notado de inmediato, pero lo suficientemente claro como para contener el nombre del funcionario y una cifra. Era una muestra, una promesa de lo que sabía. Cerró el libro, cerró el cajón, puso la llave de nuevo en el humidor, salió del despacho y cerró la puerta. El pasillo estaba vacío. A lo lejos, la música seguía sonando. Regresó a la fiesta, con las pruebas de su historia presionando contra sus costillas, justo sobre su corazón. Ahora tenía el arma. El exilio de medianoche seguía en pie, pero las condiciones de su partida acababan de cambiar drásticamente. El sonido de las palmas y el taconeo de una bailaora profesional, traída desde Sevilla para impresionar a los invitados, se apoderó del patio. La fiesta había alcanzado su cenit febril. El vino fluía, y las risas se habían vuelto más estridentes a medida que el sol se hundía, pintando el cielo de un naranja violento. Jimena se movió a través de este caos con una gracia de autómata. El trozo de papel del libro rojo y las dos cartas se sentían como una armadura bajo su ropa, un peso que la anclaba a la realidad. Cada minuto que pasaba era un grano de arena que caía en el reloj de arena. Medianoche, su exilio forzado, o su liberación. Vio a doña Isabel cerca de la fuente central. Estaba abanicándose con una velocidad casi cómica, su rostro enrojecido por el calor, y, Jimena sabía, por la tensión nerviosa. Sus ojos no dejaban de buscar a Jimena entre la multitud de sirvientes, asegurándose de que la bomba de relojería que había activado esa mañana seguía bajo control. Jimena necesitaba aislarla, necesitaba sacarla de la manada. No podía ser en la cocina, había demasiado personal. No podía ser en los jardines, había demasiados invitados. Tenía que ser en el único lugar que era a la vez privado y el corazón de su poder, el despacho. Esperó su momento. Vio a doña Isabel vaciar su copa de jerez y hacer una seña a un sirviente para que la rellenara. Era su cuarta. Su compostura se estaba deshilachando con el alcohol y el estrés. Jimena se acercó a ella, no desde el frente, sino desde un lado, como una sombra. «Señora», murmuró, su voz apenas audible por encima de la música. Doña Isabel dio un respingo, casi derramando su vino. «¿Qué quieres? Te dije que te mantuvieras fuera de mi vista». «Mis disculpas, señora», dijo Jimena, su rostro una máscara de sumisión. «Pero hay algo en el despacho de don Alejandro que requiere su atención inmediata. Una de las invitadas ha derramado vino sobre unos papeles importantes en el escritorio». Era una mentira brillante. Apelaba a su sentido del deber como anfitriona y a su miedo primordial de cualquier cosa que pudiera enfurecer a su marido. El terror cruzó el rostro de Isabel borrando la ira. «Imbécil, ¿por qué dejas que entren allí?» Echó la culpa inmediatamente. Sin una palabra más, se dirigió hacia la casa, caminando tan rápido como su corsé se lo permitía. Jimena la siguió, a 2 pasos de distancia, como una dama de compañía siguiendo a su reina a la guillotina. Entraron en el pasillo silencioso. La música de la fiesta se convirtió en un murmullo sordo. Doña Isabel irrumpió en el despacho, esperando encontrar un desastre de vino y tinta. Encontró la habitación prístina, silenciosa y débilmente iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. «¿Dónde está?», siseó, volviéndose. Jimena cerró la puerta del despacho y giró la llave en la cerradura. El sonido metálico y definitivo del cerrojo al encajar pareció absorber todo el aire de la habitación. Doña Isabel se quedó helada. «¿Qué crees que estás haciendo?». «Abre esa puerta». «En un momento, señora», dijo Jimena. Su voz ya no era la de una sirvienta, era tranquila, nivelada y fría como el mármol. «Pero primero, usted y yo vamos a renegociar los términos de mi partida». La confusión en el rostro de Isabel se agrió en furia. «¿Estás loca? ¿Amenazarme?». «Gritaré». «No, no lo hará», dijo Jimena. Dio un paso hacia la luz de la luna, y sus ojos, que siempre miraban al suelo, se clavaron en los de Isabel. «Porque si grita yo también lo haré, y mi historia será mucho más interesante». «¿Qué quieres? ¿Más dinero?», se burló Isabel,
tratando de recuperar el control. Supongo que has robado algo. ¿Plata? ¿Joyas? Eres tan predecible. No, señora, no he robado nada. Simplemente estoy reclamando lo que es mío. Jimena metió la mano bajo su delantal. Isabel retrocedió, sus ojos fijos en la mano, esperando un cuchillo. Jimena sacó la primera carta, la nota del médico. Creo que usted reconoce esto. La sostuvo para que la luz de la luna la iluminara. La caligrafía del médico. Lamento informarle de su condición estéril. Doña Isabel ahogó un grito, como si la hubieran golpeado. Se abalanzó sobre el papel, pero Jimena lo apartó. ¿Cómo te atreves? Eso es privado, tan privado como el niño que fingió dar a luz, dijo Jimena. Sacó la segunda carta, la del convento, o tan privado como este agradecimiento a don Alejandro por su generosidad con el huérfano sin nombre que rescató. Un huérfano nacido el mismo día que me dijeron que mi hijo había muerto. Isabel se tambaleó hacia atrás, golpeando el borde del escritorio de su marido. Estaba pálida como un fantasma. Tú no puedes probar nada, son solo papeles. Don Alejandro te destruirá por esto. Sí, asintió Jimena. Él es muy poderoso. Sus amigos políticos, sus olivares, sus barcos que llegan a Cádiz. La mención de los barcos fue deliberada. Él puede destruirme, pero yo también puedo destruirlo a él. Isabel frunció el ceño, sin comprender del todo. Todavía pensaba que esto era sobre maternidad, sobre un secreto de alcoba. Estás delirando. Eres una sirvienta. Soy una sirvienta que sabe leer, dijo Jimena, y entonces sacó el arma final, el pequeño triángulo de papel arrancado del libro rojo. Era casi demasiado pequeño para leerlo en la penumbra, pero las dos mujeres sabían exactamente lo que era. El libro rojo de su marido es fascinante, señora. No sabía que teníamos tantos tratos con el inspector de aduanas de Cádiz, o que la mercancía del fuera tan rentable. El colapso de doña Isabel fue total. Fue un derrumbe silencioso. Su orgullo, su ira, su fachada, todo se evaporó. Se hundió en la silla de cuero de su marido, su voluminoso vestido deshaciéndose a su alrededor. Miró a Jimena, y por primera vez, no había condescendencia, ni ira, solo había terror puro. ¿Qué quieres?, susurró. ¿No quieres dinero? No solo. No, dijo Jimena guardando sus pruebas. Quiero a mi hijo. Imposible, gimió Isabel. Es Matías de la Vega, es el heredero, no puedes llevártelo. Me matará, nos matará a las dos. No me lo voy a llevar. No puedo, dijo Jimena, y una punzada de agonía real atravesó su voz. No puedo darle la vida que tiene aquí, pero tú tampoco la tendrás. Ni tú, ni tu marido. Isabel la miró, confundida. Quiero dos cosas, dijo Jimena, acercándose al escritorio. Primero quiero el relicario que llevas puesto. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par. Y segundo, quiero esta hacienda. ¿Estás loca?, exclamó Isabel. La hacienda es de Alejandro. Pronto no lo será, no cuando se sepa que su esposa estéril y él robaron al hijo de una sirvienta, o cuando sus socios contrabandistas sepan que guarda registros de sus crímenes. Pero que tú y yo, dijo Jimena, vamos a contarle a don Alejandro una nueva historia. Esta noche, juntas, justo cuando las palabras salieron de su boca, oyeron pasos pesados en el pasillo, pasos furiosos, y luego un golpe en la puerta cerrada que hizo temblar la madera. Isabel, ¿estás ahí? ¿Por qué está esta puerta cerrada? Era la voz de don Alejandro, fuerte, impaciente y completamente inconsciente de que su mundo acababa de terminar. El golpe en la puerta fue como una fractura en el grueso cristal del silencio. La voz de don Alejandro era un trueno contenido. Isabel, abre esta puerta ahora mismo. Doña Isabel se encogió en la silla. Una muñeca de porcelana rota. Toda su furia se había disuelto, dejando solo el pozo amargo del miedo. Miró a Jimena, sus ojos suplicando. En ese instante, Jimena se dio cuenta de que no estaba tratando con una reina malvada, sino con una prisionera que temía a su carcelero tanto como ella. Jimena respiró hondo. El frío en su pecho era ahora un núcleo de acero. Caminó con calma hacia la puerta, pasó la llave y la abrió. Don Alejandro irrumpió en la habitación, con el rostro congestionado por el vino y la indignación. Su mirada pasó por encima de Jimena como si fuera un mueble y se clavó en su esposa. ¿Qué significa esto? ¿Encerrarte con la servidumbre? ¿Estás bebiendo demasiado otra vez? Su desprecio era un arma casual. Luego su mirada se posó en Jimena, que no había retrocedido. «¿Y tú?», gruñó, dando un paso hacia ella. «Tu insolencia hoy ha sido notable. ¿Qué brujería le has hecho a mi esposa?». Levantó la mano, no para golpearla, sino para apartarla de su camino. Un gesto de despido tan violento como un puñetazo. Pero antes de que pudiera tocarla, la voz de Isabel sonó, aguda y temblorosa. «Alejandro, no.
Déjala. Él se detuvo. En 10 años, su esposa nunca había alzado la voz contra él de esa manera. La miró, realmente la miró, y vio el terror pálido en su rostro. La confusión lo hizo bajar la mano. Isabel, ¿qué ocurre? Ella lo sabe, susurró Isabel. Lo sabe todo. Don Alejandro se volvió lentamente hacia Jimena. La arrogancia aún luchaba con la confusión. ¿Saber qué, muchacha? ¿Que te vas esta noche? Sí. Isabel me lo contó. Una decisión excelente. Te has vuelto, celo de Matías, dijo Jimena, su voz cortando el aire. Sé que es Esteban, mi hijo. La cara de don Alejandro pasó del rojo al blanco ceniciento. Fue la única reacción que ella necesitaba. Estás loca, siseó él, pero la convicción había desaparecido. Es una mentira, un intento desesperado de una sirvienta despedida. ¿Una mentira?, preguntó Jimena. Dio un paso hacia el escritorio y dejó caer la primera carta, la del médico, bajo la lámpara de aceite. La condición estéril de doña Isabel. Alejandro la miró, sus ojos entrecerrados. Papeles robados. No significan nada. Jimena dejó caer la segunda carta, la del convento. El huérfano sin nombre que rescató tan generosamente. Qué coincidencia de fechas. La respiración de Alejandro se volvió superficial. Él reconoció su propio y metódico archivo, su arrogancia de guardar los trofeos de sus crímenes. Te colgarán por esto, rugió. Pero era el rugido de un animal acorralado. Dio una zancada hacia ella, con la intención de tomar los papeles, de destruirla. Puede ser, dijo Jimena, sin moverse, pero si yo caigo, usted cae conmigo. Y entonces, sacó el pequeño triángulo de papel, el trozo del libro rojo, lo sostuvo entre el pulgar y el índice. O tal vez no me cuelguen, tal vez los socios de negocios de un hombre poderoso estén más interesados en saber que él guarda un registro de sus sobornos al inspector de aduanas de Cádiz. Mercancía del Este. Suena tan exótico. El colapso de don Alejandro de la Vega fue un espectáculo para la historia. No gritó, no suplicó. Fue como si alguien hubiera cortado los hilos que lo mantenían erguido. El poder, la rabia, la autoridad, todo se drenó de él, dejándolo vacío. Se apoyó pesadamente en el escritorio, junto a su esposa, miró las pruebas, miró a la mujer que las sostenía, la sirvienta invisible, y en sus ojos, Jimena vio el cálculo. El escándalo del niño era una guerra civil, podía contenerse. La prueba de contrabando era una invasión extranjera, era la ruina total, había perdido. ¿Qué?, dijo finalmente, su voz un graznido ronco. ¿Dinero? ¿Cuánto quieres para desaparecer? Oh, no me voy a ir, dijo Jimena. Nadie se va, excepto ustedes dos. La pareja la miró, atónita. Esta es la nueva historia, continuó Jimena, su voz tomando el control de la habitación, del aire, de sus vidas. Usted, don Alejandro, ha sido descubierto en sus negocios ilegales, no por mí, sino por su esposa. Isabel la miró fijamente. Ella está horrorizada por su falta de honor. Ha amenazado con exponerlo y llevar la desgracia al nombre de la Vega. Jimena miró a Isabel. Para salvar el honor de la familia, y especialmente para proteger el futuro de su amado hijo Matías, usted le exigirá a su marido que le ceda el control total de todos los activos, la hacienda, las cuentas, todo, y él aceptará, continuó Jimena, sin esperar respuesta. Pondrá todo a nombre de doña Isabel, un acto de contrición, y luego, dijo volviéndose hacia Isabel, usted, doña Isabel, abrumada por la culpa de un secreto que ha guardado, un secreto sobre un relicario robado. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Usted me llamará, y como un acto de piedad cristiana, para limpiar su alma, me regalará esta hacienda, una transferencia de propiedad, un regalo de una señora a su sirvienta más leal, por años de servicio silencioso. Será la comidilla de Andalucía. Qué piadosa es doña Isabel. Alejandro se rió, una risa seca y rota. ¿Y nosotros qué? Ustedes se van, dijo Jimena. Mañana, un viaje largo. La salud de doña Isabel es tan delicada. Madrid, París, no me importa. Enviarán dinero cada mes, no para mí, para el mantenimiento de la propiedad y para la educación de su hijo. Silencio. El único sonido era el de un grillo fuera de la ventana. Él, Matías, susurró Isabel. No puedes. Él me necesita. Él necesita la verdad, dijo Jimena. Le diremos que sus padres tenían que viajar urgentemente y que lo han dejado a mi cuidado, al cuidado de Jime. Con el tiempo, entenderá. O no, pero estará a salvo. Y será amado. Jimena extendió su mano abierta. El relicario, dámelo. Temblorosa, sin una palabra, doña Isabel se desabrochó la cadena de plata y dejó caer el recuerdo de la madre de Jimena,
en la palma de la mano de la sirvienta. Jimena cerró el puño con fuerza alrededor del metal frío. La fiesta ha terminado, dijo. Vayan a despedirse de sus invitados. Tienen mucho que empacar. Abrió la puerta del despacho y salió al pasillo, dejando a los dueños de la casa prisioneros en su propia fortaleza. La música se había detenido. La fiesta, de hecho, había terminado. A la mañana siguiente el sol de Andalucía salió como si nada hubiera cambiado, pero todo era diferente. Un carruaje, el mismo que había sido ordenado para el exilio de Jimena, esperaba en la puerta principal, pero no era para ella. Don Alejandro y doña Isabel salieron de la casa que ya no era suya, con la mirada perdida. No hubo gritos ni despedidas dramáticas, solo el silencio de una dinastía que había terminado no con una explosión, sino con el susurro de la verdad. Los sirvientes observaron, confundidos, cómo sus antiguos amos subían al carruaje con unas pocas maletas. Convertidos en fantasmas por la luz de la mañana, se desvanecieron por el camino polvoriento, rumbo a un exilio autoimpuesto en Madrid, donde su fortuna menguante apenas sería suficiente para mantener la ilusión de su estatus. Nunca más volverían a Sevilla. Se convirtieron en un cuento con moraleja susurrado en los salones, aunque nadie supo nunca la verdadera razón de su caída. Jimena se quedó en el patio, el relicario de su madre ahora colgando de su propio cuello, su peso frío contra su piel. La hacienda estaba en silencio. Entonces, una pequeña mano se deslizó en la suya. Era Matías. Había visto el carruaje irse. ¿Mamá Isabel se ha ido?, preguntó, su voz pequeña en la inmensidad del patio. Jimena lo miró, el corazón lleno de un dolor y un amor tan profundos que casi no podía respirar. Se arrodilló, quedando a su altura. Se han ido, sí, dijo ella, pero yo estoy aquí, siempre estaré aquí. Él no necesitaba saber la verdad de los monstruos, no todavía, solo necesitaba la verdad del amor. Lo primero que hizo Jimena como dueña de la hacienda fue caminar hacia la guardería y borrar el nombre Matías de la puerta. Con el tiempo, el niño volvió a aprender su verdadero nombre, Esteban. Jimena nunca se convirtió en la tirana que había sido reemplazada. Se convirtió en algo mucho más poderoso, una matriarca. Dirigió la hacienda no con miedo, sino con justicia. Los trabajadores, que la habían conocido como una de ellos, la respetaron. La Hacienda de la Vega perdió su nombre manchado y se convirtió simplemente en el Olivar de Santa Clara. Jimena transformó el despacho de don Alejandro, el escenario de su confrontación final, en una escuela para los hijos de los trabajadores. El libro de contabilidad rojo fue quemado, y con él, los pecados de la familia. Esteban creció sin la carga de una herencia robada, pero con la fuerza de la verdad de su madre. Aprendió a leer y a escribir en la misma habitación donde se había comprado y vendido su vida. Y así, volvemos a la fotografía. La miramos ahora, sabiendo la verdad. Ya no es la foto de 1905 de una familia sonriente. Es el retrato de un final y un comienzo. Es la imagen de dos tiranos, don Alejandro e Isabel, disfrutando de su último segundo de poder robado. Es la imagen de un niño, Matías, cuyo futuro está a punto de ser rescatado, pero sobre todo, es la fotografía de Jimena. Oculta en la sombra del limonero, no es un extra en la historia de otra persona. Ella es el centro de todo. Su sonrisa no era de servidumbre, era la calma antes de la tormenta. Era la máscara de una mujer que había sido invisible, pero que estaba a punto de heredar el mundo. La fotografía no capturó un secreto sombrío, capturó el momento exacto antes de que la justicia, largamente esperada, finalmente se hiciera presente. La historia de Jimena nos deja un legado profundo. Nos enseña que el verdadero poder rara vez grita. A menudo reside en el silencio, en la paciencia, en la verdad que se guarda como una semilla hasta que es el momento adecuado para florecer. Nos enseña que la identidad no es lo que te dan, sino lo que tienes el coraje de reclamar. Y ahora, quiero hacerte 3 preguntas para que reflexiones. Primero, ¿en qué momento de tu vida te has sentido invisible, sabiendo en secreto que eras la pieza más importante de la historia? Segundo, ¿cuál es el relicario en tu vida, ese símbolo de tu identidad o tu pasado que lucharías por recuperar? Y tercero, si tu vida fuera una fotografía, ¿cuál es la verdad no contada que se esconde justo detrás de tu sonrisa? Si llegaste hasta este punto de la historia, significa que entiendes el poder de la verdad. Para saber que formas parte de esta comunidad de rescatadores de historias, comenta la palabra clave secreta, relicario. Es nuestro símbolo para aquellos que saben mirar más allá de la superficie. Y si la historia de Jimena te ha conmovido, ayúdanos a seguir dando voz a los héroes olvidados. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Tu apoyo es lo que nos permite seguir viajando al pasado. Y no te vayas, haz clic en el video que aparece
ahora en tu pantalla. Es otra historia, otro secreto y otra vida que merece ser recordada. Te espero allí.